Hola, ¿qué tal? Pues buenos días. Y pues, Hola, hola. hola, ¿qué tal, Sonia? Pues mucho gusto. Primero, pues por fin aquí en la FIL coincidirnos del que habíamos venido hablando Así ya es. desde como agosto, por allá, julio, y que te sumaste al proyecto aquí con nosotros, en SMXI. Y a mí, desde que me contactaste, yo dije, pues Sonia se ve que es una persona muy amable, muy cariñosa, con una forma de utilizar las palabras muy adecuada, ¿no? Y pues la verdad, primero que nada, pues te felicito que estés aquí. Esta es tu primera FIL, la primera vez. Así es la primera vez que Pues, estoy aquí. pues felicidades y qué bueno que elegiste estar aquí con nosotros también, que estuviste de acuerdo con los protocolos que nosotros manejamos y todo. Y pues bueno, vamos a hablar de tu primera obra, ¿no? Que es Papá. A ver, Así es. cuéntanos un poquito. Me doy una idea, ¿no? De qué se trata la obra, pero quisiera que nos dieras un poquito de una semblanza tuya para llegar a por qué escribiste y por qué se llama así el libro. Claro que sí. Fíjate que yo soy de profesión licenciada en comunicación. Entonces se me daba desde chiquita lo que era la lectura y la escritura. De hecho, mi inicio, y lo escribo en el libro, está a un lado de mi papá. ¿Sabes por qué? Porque él llegaba del trabajo bien cansado, comía, se sentaba y luego me decía, vete, lee el periódico. Y yo me sentaba a un lado de él y a ver, léeme esta nota y yo me quedaba y la leía. Quítame las botas, ¿no? Porque así me decía mi papá, ¿no? Oye, súper acá, quítame las botas, mijito. Así es, ayúdame a quitarme las botas y trate el periódico y vamos a leer una nota. Entonces, de hecho, desde ahí nace para mí esa conexión de la lectura y la escritura con mi papá. Cuando mi papá fallece, que ya fue hace 18 años, yo ya no puedo escribir. Yo digo, yo no puedo escribir que mi papá falleció como parte de ese duelo personal. Y hago a un lado como que ese gusto, ese deseo por la escritura. Y ahora que el año pasado tomo el curso para escribir un libro bestseller y hago mi lista de temas, digo, tengo que volver con mi papá, porque ahí fue donde me quedé. Era un tema inconcluso que no sé, es una resolución que hago, ¿no? Yo, conforme a lo que me cuentas, que te ayuda a cerrar ese ciclo, este libro. Totalmente. De hecho, el libro de papá, pues es una catarsis de toda esa relación vivida con mi papi desde antes. De hecho, en el libro platico desde que ellos se conocieron, mi papá y mi mamá, desde que él partió de esta tierra, porque mi papá es de aquí de Jalisco. Eso fue en los años de los años 50, la década de los 50 hacia el norte, buscando a su papá, que también se había ido para allá. Entonces, él allá se queda y hace toda una vida y toda una familia. Él regresa a Jalisco hasta que tenía 50 años de vida. ¿Okay? Allá, por su familia, somos 7 hermanos y él ya al tiempo emigró a sus papeles y toda la vida trabajó en el campo de California, en los fields de California. ¿Tú creciste allá en California? Nosotros todos somos de Tijuana. Todos, fíjate. Entonces así fronterizos de estar cruzando y yendo y viniendo y todo. ¿Y sabes por qué? Porque mi papá decía, yo no quiero que mis hijos se echen a perder por la cultura estadounidense. Mi papá era un amoroso de lo que es la cultura mexicana. Su artista preferido era Jorge Negrete, un barítono, y amaba la música clásica. A pesar de ser un hombre de campo, que aún ya de grande todavía conservaba los términos de su lenguaje de aquí del rancho de San Pedro de Tetlán. Nunca perdió pues esa naturaleza con la que creció, la esencia, ¿no? Sin embargo, ¿sabes qué? Hablaba inglés. Sus patrones hablaban sí, por inercia de tener que estar allá y supervivencia. Claro, y le gustaba la lectura, como te digo, de las noticias, tanto periódico como televisión, y la música clásica y la música de este gran artista mexicano que me fue. Y bueno, vamos a ir hablando, ¿no? del libro. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué se puede encontrar en las profundidades del libro de papá? Porque a pesar de que es un libro, vamos a decir, corto, pues habla de un tema muy profundo para ti, ¿no? Y es tu historia personal y tu relación amorosa, y sabemos que las relaciones, sobre todo con los padres, con el padre, más que con la madre, a veces son un poquito más turbulentas, ¿no? Y entonces,
tienen unos huecos luego que no comprendemos por la misma crianza que nos dan a los hombres, ¿no? De ser un poco más frío, de ser un poco menos amoroso. Ya con las hijas cambia y con los hijos cambia, pero ¿qué podemos encontrarnos ahí? Sí, mira, de hecho, el libro son los ojos de una niña, que soy yo, que está narrando el cómo siente, el cómo vive cada etapa de su vida en relación con su papá. Mi papá, como te mencioné, que se fue de aquí hacia el norte, y yo creo que mi papá no solamente llevaba esos deseos de estar con mi abuelo, sino además una gran maleta de soledad, de abandono, que él los abandonó, y de tristeza porque tuvo que dejar a mi abuelita y a sus demás hermanos, aquí siendo él el mayor. Entonces, para sostener, o sea, él enviaba remesas. Sí, él enviaba para acá. Sin embargo, él vivió toda una vida lejos de su familia, se fue a los 15 años. Imagínate un chamaco irse a Estados Unidos, o sea, a los 15 años dejar todo y volver hasta que tuviera 50 años. Y hacer familia allá. Lejana, ¿no? Entonces, yo creo, y en el libro hablo de una situación que vivimos muchos mexicanos bajo este esquema, ¿no? Que es el caer en una adicción que es el alcoholismo. Entonces, yo en el libro hablo de cómo yo veía solo esas características de una familia disfuncional, ¿no? Papá no está, papá siempre está trabajando, con papá todo es seriedad, con papá todo es ahora sí que firmes a su lado. Y cuando lo veo, está ingiriendo bebidas. Y presente pero ausente, ¿no? Sí, claro. Presente pero ausente. Entonces empezamos a crecer como una familia ciertamente disfuncional. Somos 7. Y mi mamá pues se la pasa cocinando, se la pasa lavando, se la pasa limpiando, se la pasa... Sosteniendo el hogar. Exacto, sosteniendo el hogar. Entonces hablo de todas esas etapas, cómo fue esa ausencia o esa falta de acompañamiento de papá, ¿no? Sin embargo, cuando llega esa etapa, cuando él se va de casa, porque llega un momento en que él decide irse y separarse de mi mamá, nosotros decimos así como que hay paz en casa. O sea, ese torbellino que se vive cuando hay una familia disfuncional, tú dices, ¿cómo salgo de él? ¿Cómo salgo de él? Entonces, cuando se va esa persona que tú dices, era quien nos ocasionaba esta situación, tú dices, voy a estar en paz, pero no. ¿Sabes qué pasa? Que la enfermedad y cualquier adicción no solamente la vive quien consume, sino toda la familia. Y también nosotros estamos enfermos de codependencia, claro. ¿no? Entonces, son los temas que... Y de ausencias, ¿no? O sea, de estar tratando de llenar ese hueco de la ausencia constante que te demuestra esta persona, ¿no? Así es, y de tristeza, de soledad, de preguntas. Entonces, cuando se va, nosotros como familia, ahora sí que muérgano, vivíamos muy aislados, no convivíamos con nadie. De hecho, yo no podía visitar a mi abuelita materna porque mi papá se enojaba. Hasta no podía visitar a mis tíos. No, yo crecí lejos de mis primos, o sea, aunque vivían a la siguiente cuadra, porque mi papá se enojaba, ¿no? Entonces, todo eso dice, ahora sí los puedo visitar, ahora sí puedo ir. Y el momento de que en un vestido de vida, no es posible, o sea, son años de años. Y ahora también incluso hay características mías de ese crecer en codependencia, como el control, como el siempre... Es decir, tú cuando vives en una familia disfuncional, tú te tienes que poner un escudo para poder sobrevivir. Y cada quien agarra un escudo diferente, ¿no? Ahora, ¿quién? Ahora el escudo también de las adicciones, la que sale embarazada y se va, el que decide yo portarme bien para pasar desapercibido. Entonces, yo tomo ese papel. A mí, uno de mis hermanos, el mayor, me decía, eres la niña de la ventana. ¿Sabes por qué? Porque la pasaba leyendo en la ventana y estudiando. Para ver más mundos, para ver... Sí, y aparte también para portarme bien y que hubiera un poco de paz, o sea, para pasar desapercibida, así como me camuflajeo, y paso desapercibida y sobrevivo, ¿okay? Entonces, desde ahí también empiezas a amar la lectura, la escritura, los estudios, hacer niña de 9 y 10, 9 y 10, pero también a un mundo de perfeccionismo, de mucho exigirme a mí misma, exigir a los demás, y tú dices, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, pero también estás adicto al trabajo. Claro. O sea, también adoptas otra, de alguna manera, adicción, y dices que tiene el mismo principio, que es la soledad, que es la tristeza, que es la falta de amor, la falta de comprensión y la falta de encontrarme a mí misma, ¿no? Y es que la autoexigencia se va volviendo como este parámetro mínimo, ¿no? De la perfección que obviamente nunca alcanzamos, nunca vamos a alcanzar,
pero creemos que ahí, que tarde o temprano con todo lo que hacemos, tengo que tener mi vida perfecta, todo mi trabajo en orden, todo esto, y nunca, ni siquiera te das, y a lo mejor hay para personas que no estén de acuerdo, pero yo sí creo que en la vida, por ejemplo, un día que dices, hoy no voy a hacer nada, no voy a hacer nada que me indique que estoy produciendo. O sea, nada productivo. ¿Qué voy a hacer? Voy a acostarme, voy a estar utilizando mi tiempo para relajarme, pero cuando eres autoexigente y perfeccionista, no puedes porque crees que estás fallando contigo. Y aparte, ¿sabes qué? Que el ejemplo número uno de mi papá era esa lección. Mi papá podría haber cometido muchos errores, pero era el número uno de mi papá. O sea, él se levantaba a las 2 de la mañana para bañarse, desayunar, mi mamá le preparaba el leche y ella estaba a las 3 de la mañana haciendo fila para cruzar a Estados Unidos. Obvio, abría su trabajo por a las 6 de la mañana, o sea, 3 horas dormido, pero él tenía que estar en puntual todos los días, sábado, domingo, para él no había vacaciones, no había nada. Entonces, ¿qué absorbemos todos en la familia? Que ese debe ser el patrón. Y quien no trabaja, o sea, pues no está bien, o sea, no encaja, ¿no? Y quien tiene día de descanso, como dices tú, pues no encaja, o sea, en la vida tienes que trabajar. Y ese fue uno de los patrones que no repetimos en la vida. Y sabes que de alguna manera el libro nos va llevando en cada una de las etapas y al final, pues ese es un patrón cierto. Llega un momento en la vida de mi papá en que él dice, me arrepiento de haber trabajado tanto, porque no lo disfruto. Claro. La vida y Dios le dio la oportunidad de poder decirlo, de poderlo transmitir. Y también el hecho de pedir perdón. Y eso es algo en lo que yo en el libro al final hago mucho hincapié. ¿Qué es el perdón? El perdón es la aceptación. Es aceptar la situación en la vida que le tocó vivir a mi papá. La situación en la vida que me tocó vivir a mí. Un capítulo, el último de hecho, se llama Mi herencia. Porque todos heredamos algo bueno y algo malo de nuestros papás. Entonces hay que saberlo equilibrar y saber que eso que en su momento fue doloroso y fue malo, hoy puede dar frutos distintos porque viene la resiliencia, viene el encuentro en mi parte de los grupos de Al-Anon, que son los grupos que trabajan con familias que tienen algún problema con alguna adicción. Entonces estos programas son completamente espirituales. De hecho, la psicología se quita el sombrero con el programa de los 12 pasos. ¿Sabes cómo yo llegué a Al-Anon? Por una psicóloga que me dijo, ahora sí que yo ya no puedo contigo, mijita, vete a Al-Anon, porque ahí es donde vas a encontrar, con personas que han pasado por lo mismo que tú, ¿verdad? Entonces, en mi libro yo hago esa recomendación. Hoy en México existe un alto nivel de esta enfermedad como es el alcoholismo. Hay un consumo de un aproximadamente 60% de consumo en hombres varones, que lo detectan las estadísticas, y un 40% en mujeres. Y cada vez va en mayor aumento. Y es como una enfermedad silenciosa, ¿verdad? Que es Alcohólicos Anónimos, vive en el anonimato. Y de hecho yo creo que mi libro debería de ser parte de la literatura de Al-Anon. Porque tal vez en algún momento. Porque sabes que Al-Anon no es más que un cúmulo de historias de personas que han pasado por lo mismo que nosotros en literatura. Pero es anónimo, solo lo puede leer quien entra a estos grupos, ¿verdad? ¿Y qué hay de quienes no van a esos grupos? Por desconocimiento, por vergüenza, por falta de aceptación, etc. Yo creo que este libro es una oportunidad de que llegue a esas familias precisamente. ¿Te gustaría leer un fragmento? Dice Mi herencia. Se lee una cita bíblica. Dice, Jesús les dijo estas palabras: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastaron su herencia, viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sus supuestos amigos se fueron y no lo ayudaron, y sobrevino un hambre extrema en aquel país.
y comenzó a pasar necesidades. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y llegó a desear llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Pero cuando aún estaba muy lejos, su padre lo vio, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos: traed aprisa el mejor vestido y vestidlo, ponedle un anillo en sus manos y unas sandalias en sus pies, traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Existen dos tipos de herencias en mi vida. La primera es solo lo bueno, que mi padre me dio como ejemplo, de ser una persona responsable laboralmente, entregada, seria, puntual. Mi papá era limpio, honesto, vasto en comprar, un excelente proveedor, caritativo, humilde, sencillo, amante de la lectura, muy madrugador. Con eso me quedo en mi corazón y en mi mente, y lo abrazo con amor y agradecimiento. Y existe por otro lado otra herencia, el de ser una hija de un padre alcohólico y crecer como codependiente de esta enfermedad. Esta herencia ha transformado mi vida desde el vientre de mi madre hasta los 50 años que tengo de edad. Emocional, física y mentalmente, la he vivido y sufrido de muchas maneras. Pero gracias a esta herencia he conocido a Dios, lo cual considero es la mejor parte de la herencia que me ha tocado. He conocido el perdón y la reconciliación. Esta enfermedad ha pulido mi carácter, me ha hecho más humana, me ha enseñado a sobrevivir y a vivir, me ha hecho fuerte, me ha enseñado a luchar, me ha dado la fe y la esperanza de saber que existe una mejor forma de vivir. Y como todo hijo adulto de alcohólico en recuperación, me ha enseñado a ser agradecida, y por ello doy gracias a Dios por mi padre, por las noches de oscuridad que pasamos, por los torbellinos y el infierno que vivimos, porque gracias a ello hoy tengo mis manos llenas para entregar a Dios. Hoy puedo disfrutar de las mieles de la recuperación, de recuperar la vida que Dios puso en mí desde un principio. Mi vida no ha sido en vano, mi vida ha tenido una finalidad, un propósito. Cuando falleció mi papá, prometí que nunca más volvería a escribir, porque no podía escribir en un papel que mi papá ha muerto. Era algo que me rebasaba, pues nuestro nexo ha sido tan fuerte que nunca lo había concientizado de esta manera. Papá, periódicos, escritura y yo. Solo una sola cosa. Hasta el día de hoy, 17 años después, y por la gracia de Dios, por los grupos de apoyo, terapias, oraciones, lecturas, mucha sanación y amor de Dios, estoy aquí, frente a esta computadora, escribiendo sobre mi padre, retomando mi profesión, para lo que sí soy buena, recuperando los trozos de quien fui, de la niña adolescente, la joven y la mujer que soy hoy. Mientras haya vida, nunca es tarde para hacerlo. Al llegar el 10 de junio, día de mi boda, solo una cosa le pedí a Dios, que me diera una señal que mi papá estaría conmigo, dándome un día soleado, puesto que todo el mes de mayo había estado nublado. Y cuando estaba en el salón de belleza, peinándome, volteo hacia la ventana y veo el rayo del sol entrando, cálido y luminoso. Me dije: sí, aquí estás conmigo, papá. Yo no quise que nadie entrara conmigo en la iglesia, porque yo sabía que mi papá estaría ahí, espiritualmente, viendo a su hija y dándome su bendición. De hecho, la ropa que llevaba mi papá en su ataúd era el traje que ya tenía listo para mi boda. Bueno, pues un aplauso para Sonia. Bueno, qué profundo. Y bueno, no, pues de verdad me dejas muy conmovido con el libro de papá. Y veo que traes el de agua de limón para Max, ¿sabes? Eso es lo que sigue para Sonia Mesa, entonces. Sí, mira, de hecho, este libro de papá yo lo escribo
más o menos septiembre del año pasado, pero como se tenía que lanzar hasta diciembre por la plataforma de Amazon y por el grupo en el que yo estaba, pues dije, mientras me echo otro. Y en ese lapso me eché el de Max, que es el testimonio de esta mamá de un niño con autismo. Mi hijo aquí presente, aquí está Max. Este libro, híjole, ha tenido una gran presencia allá en Baja California. Realizado muchísimas presentaciones y ya se ha convertido ahora sí que en un taller que trabajo con los papás para poder sanar el duelo de poder recibir el diagnóstico de un hijo con discapacidad. De hecho, ahorita en estos tiempos de la FIT, hemos realizado varios talleres aquí en Guadalajara, en 6 escuelas, centros de atención múltiple y centros psicopedagógicos para los papás. Y ha sido muy bien recibido. Está aquí en el stand de inclusión, aquí mismo en la FIT. No, pues muy bien, y de verdad sí entiendo, ¿no?, el trabajo arduo que es, porque es una situación particular que luego, pues así como dices, tal vez no pueden hablar o expresarlo en palabras sobre ese duelo, ¿no? Porque no es asumir una realidad, ¿no? Que basta, que desde que obtienes ese diagnóstico, pues de ahí para adelante, esa es la realidad, y saber trabajar con ella, ¿no? Y aparte es aceptarla, o sea, no es nada negativo, es aceptarlo, ¿no? Es un camino bien largo para llegar a aceptación, muy largo, y desgraciadamente cuando no hay las herramientas para poder salir adelante, pueden pasar años en que los papás vivan encerrados como en un laberinto sin salida, sin apoyo, sin ayuda, o estancados en la negación. Mi hijo no tiene nada, cuando toda la demás gente ve que hay características distintas en sus hijos. Entonces, en la medida en que el papá llega a esa aceptación, su hijo va a poder avanzar. Claro. No, pues muchas gracias de verdad, Sonia. Y me gustaría, primero, pues un aplauso para Sonia por su participación aquí con nosotros. Y quisiera saber si hay alguna pregunta que quieran hacerle, un comentario para Sonia. ¿Alguien que guste participar? Y si no, pues, ¿en cuánto va a estar este libro? El libro tiene un costo de 250 pesos, va a estar aquí ese precio. Lo que es el día viernes, que es la especial de la venta nocturna, va a estar con el 20%, es decir, a 200 pesos. Y yo creo que así lo podemos dejar en todo el fin de semana, con el precio de 200 pesos. Muy bien, pues entonces ya escucharon, 250 pesos el libro de papá de Sonia Mesa, y si lo aprovechan ahorita, pues aquí se los va a firmar, ¿no, autora? Y pues muchas gracias, y pues vamos a despedir a Sonia con su participación aquí en el stand L14. Aquí lo van a poder encontrar este libro, y pues gracias otra vez, Sonia. Gracias a ustedes, Sevilla, la verdad, ha sido una acogida muy linda por parte de escritores mexicanos independientes. Me siento bendecida al haberlos encontrado. No, pues gracias, de verdad. Y esperemos que no sea el primero. No va a ser, ya llegaste, ya difícil, ya te vas. Y pues bueno, muchas gracias. Ahorita vamos a seguir con más presentaciones, y pues un aplauso nuevamente para Sonia, y seguimos con más actividades.